Comenzamos con este otro mundo, comenzamos, como lo delata la sintonía, materia reservada con un asunto de lo más atractivo. No se lo pierdan, el asunto se titula El Peñón de la Mata. La guerra civil en España fue una guerra de terror, atrocidad masiva y muerte indiscriminada. El sonido de la Guerra Civil Española, 1936-1939. Durante 3 largos años tuvo lugar este calvario de una España que nadie quiere recordar, pero que tampoco puede olvidar. Una guerra que sesgó muchas vidas e hizo cambiar el rumbo de la historia. Pero nuestra atención se va a focalizar en una fecha concreta, 5 de febrero de 1938. Poco más de un año antes de la finalización de dicha guerra, tuvo lugar un incidente que esta noche vamos a conocer de la mano de nuestro amigo e investigador Moisés Bailón, que desde nuestra vecina Granada nos hará partícipes de un episodio insólito que, aunque en un principio nada tiene que ver con dicha guerra, sí se desarrolló cuando se estaban batiendo ambos bandos en uno de esos rincones de la entonces España convulsa. Ese lugar es el Peñón de la Mata. Amigo Moisés Bailón, buenas noches. Muy bienvenido. Buenas noches, Javier. Bienvenido. Muy buenas noches a Valentín Sarabia. Muy buenas noches a Paco Buitrago. Y muy buenas noches a quien está llevando los mandos de la nave del misterio. Sí, Juan Navarro, efectivamente. Efectivamente. Muy bien, pues bienvenido a tu casa, como sabes. Y bueno, Moisés, un Peñón de la Mata cargado, como hemos visto, de dramatismo, de muerte, pero también cargado de misterio, ¿no es así? Efectivamente, Javier. El Peñón de la Mata siempre me ha llamado a mí la atención desde que era pequeño. No sé, es como un lugar que siempre me ha atraído. Y yo creo que siempre le ha atraído a la gente, por supuesto por eso, no por el misterio, cuidado, sino la primera atracción que hubo fue por los, desgraciadamente, cerca de 20.000 soldados que fallecieron en ese lugar. Concretamente, como tú has podido decir antes, en la desgraciada guerra civil que comenzó en 1936. Yo, Javier, siempre me he sentido atraído por ese lugar, porque desde pequeño escuchaba yo a la gente mayor, a grupos de gente hablar del Peñón, de la gente que había fallecido en el lugar, de los bombardeos que se produjeron allí, de las muertes que se produjeron allí, de la gente que, por supuesto, decían, había gente que me decía, los mismos que subían en los camiones bajaban tumbados. Incluso las huellas de la guerra civil siguen allí permanentes. Yo he podido ver en persona los cráteres que producían los aviones cuando pasaban y tiraban los obuses, y siguen esos cráteres. Muchos de ellos se han borrado con el paso del tiempo, muchos de ellos que incluso había gente que ha llegado a decirme, gente del lugar, que ha llegado a comentarme que llegaban hasta 1,5 metros de profundidad, eso en los años 50 se veía, se han llegado a tapar. Tan solo yo sí he podido ver en persona 2 de esos cráteres. Lo que era el Peñón de la Mata estaba todo lleno de esa metralla, estaba plagado de metralla,
de esos restos, de esas balas, de esos obuses. Esos restos se han ido limpiando con el paso del tiempo, porque en la época de la posguerra sobre todo había mucha hambre, lógicamente al salir de una guerra, y en una guerra siempre hay mucha hambre, y la gente de Cogollos Vega, que es donde se encuentra el Peñón de la Mata, el nombre del pueblo, se dedicó a la chatarra. Entonces se subían al Peñón de la Mata, recogían toda la metralla y la vendían. Y los niños vendían también esa metralla, pero a un hombre que le decían el hombre del martillo. Y es porque los niños le entregaban esa chatarra y a cambio ese hombre le daba un martillo rojo de caramelo. O sea, tú fíjate qué curioso. Hemos tenido muchas experiencias, lo que es de tipo fantasmal, yo diría fantasmal, y además no fue hace mucho, es algo muy reciente, es algo muy fresco. Íbamos por allí, por el lugar, y estábamos cerca de uno de los cráteres, y una de nuestras compañeras pudo escuchar como una voz masculina, que le decía como búscame o encuéntrame, algo de eso. Ella decía que esa voz le decía algo, justamente en el cráter. También hemos recogido dos psicofonías, que una fue, incluso se presentó, no sé si fue el año pasado, Javier, dos psicofonías que presentamos que se pudieron escuchar en tu programa. Ajá. Bien, que en una de ellas hay una pregunta que dice ¿cuántos bombardeos hubo en este lugar? Y a una respuesta que dice sí, 5. En la otra podemos escuchar, estaba la grabadora estaba grabando, lógicamente, y no se hace ningún tipo de pregunta. Y se escucha en pie, justamente en ese lugar, en el lugar de las trincheras, una de nuestras compañeras, al sonar un sensor de movimiento, empieza a notarse muy mareada, empieza a notarse muy mal. Estuvimos cerca de ella porque a la hora de levantarse no se mantenía muy bien en pie. Bueno, cuando consiguió mantenerse en pie al final, cayó en redondo al suelo. La levantamos y ella decía que le dolía mucho en la parte derecha de la nuca. Concretamente, curiosamente, quién sabe si casualidades o no del destino, yo indagué, yo me documenté de la gente del lugar y a mí me comentaban que allí se ejecutaba de la siguiente manera, y sobre todo se ejecutaba sobre todo a los musulmanes, porque los musulmanes fueron traídos por el ejército de Franco hasta el Peñón, y fallecieron muchos musulmanes, y lo hacían de la siguiente manera: cogían al soldado, lo ponían de rodillas y le pegaban con la culata en la nuca. Justamente, Javier, a donde pasó ese episodio de esta compañera nuestra, al cabo del tiempo me llegó a mí un señor que me comentó que hay justamente a donde pasó eso, se hizo una fosa común. Y estábamos nosotros al lado de una fosa común y no lo sabíamos. Y es cierto, porque este señor me dijo, en la parte derecha de donde está el pequeño búnker, hay un grupo de muchas piedras. Efectivamente es cierto. Y digo, pues sí hay un grupo de piedras ahí, y además bastantes piedras. Dice, pues ahí hay una fosa común, y justamente estaba ahí al lado de mucha gente que se enterró allí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1.664 metros de altitud. ¿Y por qué? Porque falleció tantísima gente que lo que es la zona
era difícil a la hora de bajar tantísimos cuerpos. ¿Casualidades del destino? No lo sabemos. ¿Misterio? Pues posiblemente. También en la parte de abajo del peñón nos encontramos justamente en un olivar con otra fosa común. Lo sabe muy poquita gente, y sobre todo lo sabe muy poquita gente porque el dueño de ese olivar no quiere que lo sepa mucha gente por el tema de la memoria histórica, porque a él le puedan molestar o le puedan quitar el terreno. Es más bien por eso. Uh-huh. Luego nos encontramos también que enfrente del Peñón de la Mata está la trinchera de la Hiedra. Están muy al lado, están cerca. Sí, sí. Y ahí captamos, ahí justamente estaba el bando nacional, porque el bando republicano fue conquistado por los republicanos en el año 38, concretamente el 11 de marzo, o sea, el 11 de abril de 1938. Pudimos captar con una grabadora disparos de un rifle. En la guerra civil se utilizó precisamente eso, un rifle, era de la marca, era el modelo Lebel, que era un rifle francés, y se pueden escuchar esos disparos. Luego también tenemos testimonios, como tú bien has dicho al principio, de un objeto volador no identificado que se pudo ver allí en el Peñón de la Mata. Ese objeto volador no identificado se le apareció a un grupo de soldados del bando nacional. Ese objeto apareció sin hacer ningún tipo de ruido. Eso sí, estos soldados decían de que dejaba una pequeña estela y que tenía unas ventanitas a su alrededor. Su color era plateado mate y se posicionó justamente sobre las 6-7 de la mañana encima de ellos. Decían que en la parte central tenía como una especie, para que nos entendamos, o sea, para que nos entiendan sobre todo los oyentes de tu programa, como un objeto de una cámara de fotos. Se situó a unos 200 metros. Luego estuvo unos minutos allí, parado sin hacer ruido, y cogió dirección norte hacia Granada, dejando esa misma estela, por supuesto. Los soldados decían que si, el periodista que le pregunta a estos soldados, le pregunta pues si el objeto lo ven cómo desaparece. Y lógicamente los soldados decían, no pudimos ver el final de ese objeto de la forma como desapareció, porque estábamos en plena batalla a esa hora. Pero el tiempo viaja hacia el pasado, y justamente ese objeto se ve el día 8 de julio de 1937 en la batalla de Brunete, en Madrid. Ese objeto porque lo que es el objeto que se vio en el Peñón de la Mata, se recoge un dibujo dibujado por el mismo soldado, pero sin embargo en la batalla de Brunete vemos a ese mismo objeto pero fotografiado, y qué casualidad que es el mismo objeto. Y otra cosa que ocurrió allí en esa batalla del 37, se intentó abatir ese objeto, y ese objeto es prácticamente igual que el que se vio en el Peñón de la Mata, y ese objeto también es igual o parecido